La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, la parte del término de movimiento humano surge cuando se analizan una serie de procesos sociales en los cuales se está observando que la gente poco a poco ha ido involucrándose en estilos de vida no saludables. La gente se ha vuelto desgraciadamente más sedentaria, ha adoptado una serie de formas de vida que van en contra de su salud, ¿verdad? En realidad no hago ejercicio, por falta de tiempo principalmente. Actualmente no los hago porque no tengo tiempo. No hago porque no tengo tiempo. Entonces ahora se está trabajando mucho lo que es el movimiento humano, enfocado en brindarle una serie de pautas, una serie de elementos, herramientas básicas a las personas para que cambien ese estilo de vida, para que cambien ese modo de vida que está incidiendo negativamente en su calidad de vida. Bueno, es una forma de mejorar sus condiciones de salud, de que las personas experimenten disfrute, de que puedan utilizar capacidades o desarrollar algunas que digamos en el transcurso de su vida no han explorado de manera importante. Y también es una forma de continuar aprendiendo, continuar desarrollando potencialidades y haciéndolo de una manera que lo puedan disfrutar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara, soy la directora de la Oficina de Comunicación de la UNA y le acompañaré en la siguiente hora en el análisis del tema Movimiento para la Vida. Sí, a moverse para garantizarse una mejor calidad de vida, para vivir mejor, en fin, para sentirnos muy bien y vivir cada día de la mejor manera. Por eso es que vamos a hablar hoy de este tema, Movimiento para la Vida. Y precisamente para ello nos acompañan hoy Delia Villalobos, quien es gestora del programa Movimiento para la Vida de la Universidad Nacional. Bienvenida, Delia. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí compartiendo y moviéndonos un rato. Claro que sí. También nos acompaña Antonieta Corrales, quien es la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional. Bienvenida, Antonieta. Muchas gracias, igual muy contenta de estar con ustedes y para compartir un poco de vida. Este es el objetivo de esta reunión acá. Claro que sí. Y además nos acompaña Vilma García, quien es médico geriatra, coordinadora del programa Adulto Mayor de la Caja Costarricense del Seguro Social. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y disfrutando este ratito de movimiento creativo. Claro que sí, de eso se trata y precisamente decidimos abordar este tema porque cuando a la gente le hablan de moverse o de actividad física, lo interpreta, generalmente lo relaciona con prácticas de deporte como tal, que el fútbol, el básquet, el atletismo, no sé. En fin, esto lo pudimos detectar en un sondeo que realizó Una Mirada, el cual vamos a ver antes de entrar en discusión, un poco para tener una idea de qué piensan las y los costarricenses en torno al movimiento humano, porque buena parte de ellos dicen que no se mueven mucho. Vamos a verlo. Bueno, mi amor, hago ejercicios de vez en cuando, no todo el tiempo, pero lo hago por digamos, por la cuestión de la vejez de uno. Actualmente no los hago porque no tengo tiempo. No hago porque no tengo tiempo. Yo camino y voy a rollos para la salud, es bueno para la circulación y todo eso. Camino y troto. Para mantenerme flexible, con habilidad y el cuerpo con mayor movilidad.
hago ejercicios porque soy adulto mayor y necesito caminar. En realidad no hago ejercicio. Por falta de tiempo principalmente. Me gustan los aeróbicos y los hago para mantenerme bien físicamente y especialmente porque es bueno para la salud. Bueno, no hago ejercicio ahora porque ya estoy un poco mayor, pero camino bastante, ¿verdad? Tengo carro, pero dejo el carro en la casa. Me sirve tenerlo en la casa, ahorro dinero y camino más y eso me hace sentirme mejor. Bueno, si hago ejercicios caminando, siempre en las noches camino. Eso me ayuda mucho a mantenerme firme. Como pudimos ver, algunos se mueven, otros no, pero ¿qué entendemos en realidad por movimiento para la vida? ¿A qué nos referimos con este término? Doña Delia, tal vez usted nos ayuda a explicar. Bueno, realmente desde que estamos dentro de nuestra madre, estamos moviéndonos. El movimiento es sinónimo de vida. Y cuando hablamos de movimiento para la vida, estamos hablando de que es necesario que nos movamos, de que es necesario de que cada día pongamos en función todo nuestro cuerpo y todas las partes de nuestro cuerpo para poder tener vida. Todo lo que no movamos o todo lo que no utilicemos se va a quedar por ahí perdido. Entonces, realmente eso es lo que tiene que ver con movimiento para la vida, movernos para vivir, para levantarnos, para bañarnos. Hacemos una serie de movimientos. Actividades de la vida diaria requieren energía, requieren estar en capacidad de utilizar diferentes partes que necesitamos para poder funcionar. Eso es movimiento para la vida. Ahora, alguna gente cuando le dicen es que usted tiene que moverse, tiene que hacer actividad física, lo asocia más con prácticas de deportes, incluso extremos. Hay gente que piensa, no sé, en correr una maratón. ¿Es esa la perspectiva correcta? Tal vez, Antonieta, desde su perspectiva, desde la Facultad de Ciencias de la Salud. Bueno, depende de la persona, ¿verdad? Hay que valorar la edad, si ha realizado práctica deportiva o actividad física o ejercicio sistemático anteriormente o si está iniciando. Hay que hacer una valoración completa por un experto de las ciencias del movimiento humano para que le pueda prescribir la actividad, el ejercicio o actividad física a realizar. Para el adulto mayor, si no ha acostumbrado a hacer actividad física anteriormente, se recomienda ejercicio de bajo impacto o actividades de bajo impacto, caminar, la natación. Bueno, y en el caso mío, yo recomiendo el movimiento creativo, la expresión corporal, para poder poner en funcionamiento las diferentes partes del cuerpo, no solo la parte cardiovascular, sino la flexibilidad, la agilidad, la movilidad articular, que es muy importante. Dentro de los elementos de la aptitud física, la flexibilidad es uno de los elementos que nos dice cuán saludable o no es una persona. Y es muy importante trabajar no solo la parte cardiovascular, que es sumamente importante, sino otros aspectos. Uno de ellos, la flexibilidad. Hay gente que también asocia este tema de moverse, de actividad física solamente con enfermedad. Solo cuando ya me dicen que estoy enfermo, que estoy pasado de libras, que aquí, que allá, es que la gente dice, ay, ahora sí voy a ponerme las tenis y voy a ponerme a hacer ejercicio. ¿Cómo lo ven ustedes desde la experiencia que han tenido ustedes en este tema, doctora? Bueno, eso es una realidad porque no tenemos una cultura de movimiento organizado, por decirlo así. Y muchos de nuestros adultos mayores, como dice Antonieta, tal vez no tuvieron en su rutina durante su etapa de vida, digamos, a través de todo su ciclo de vida, de hacer ejercicio o actividad física estructurada. Entonces muchos ahora dicen, mire, yo nunca he hecho ejercicio y estoy con la presión alta y me dijeron que vaya a hacer ejercicio y no puedo. Entonces es cambiar, digamos, esa cultura, hacer esa cultura de ejercicio, de actividad física, de movimiento, porque como lo decía doña Delia, estamos en constante movimiento. Solo el hecho de respirar es un movimiento involuntario y no nos damos cuenta. Entonces es como hacer realidad o visible o hacer consciente esa necesidad de movimiento del organismo, ¿verdad? Del cuerpo humano para tener vida. Una de las cuestiones, y lo vimos ahora en el video que acabamos de tener, un señor decía, es que soy mayor, entonces ya no hago ejercicio, y más bien la actividad física, o sea, no tiene límite de edad.
Una persona de 99 años, 100 años, tiene toda la capacidad para hacer algún grado de actividad de movimiento, ¿verdad? Y el movimiento le permite mantenerse independiente, por decirlo así, en muchas de sus actividades de vida diaria. Hay estudios donde más bien se dice que cuando la persona deja de moverse, o sea, cuando nos sentamos, nos inmovilizamos, perdemos esa capacidad. Entonces la perdemos muchas veces por desuso que por el edad o incluso por la misma enfermedad, ¿verdad? Hay como muchas excusas, creo yo, para no hacer ejercicio, y lo podíamos observar muy bien también en esa encuestita. Y era que la gente hablaba de no tengo tiempo, nunca tengo tiempo para hacer actividad física, nunca tengo tiempo para hacer ejercicio, porque lo asociamos, como vos decías, con un deporte, o lo asociamos con ir a un gimnasio, y efectivamente no vamos a tener tiempo en esta vida tan obsesiva, tan convulsionada de ir a un gimnasio, pero podemos hacer ejercicio en la misma casa. Prendemos el radio y nos ponemos a bailar, podemos escuchar nuestra música preferida. Lo que el Señor decía, yo no hago porque ya estoy mayor, pero sí hace, o sea, Él camina, Él deja su carro largo y Él está caminando. Entonces, en ese sentido, esas caminadas le permiten a Él ejercitar todo lo que está por dentro de su cuerpo, ¿verdad? Y es bien importante, pero sí hay como muchos estereotipos en la gente que tenemos que ir ayudando, lo que decía la doctora, en el sentido de que no hay una cultura por el movimiento. No somos como otros países que pensamos en estar en movimiento, en usar todo lo que tenemos, ¿verdad? Es una cultura que se perdió porque sí la tuvimos en algún momento. Nuestros abuelos caminaban grandes distancias, ¿verdad? Yo recuerdo para ir a la escuela yo caminaba también mi distancia. El asunto es que los estilos de vida los hemos ido transformando, cambiando de un estilo totalmente activo, dinámico, a completamente sedentario. No nos gusta subir gradas, usamos ascensores, usamos el carro inclusive para ir a la pulpería, ¿verdad? Y otra serie de condicionamientos que hemos adoptado para evitar esos espacios de movimiento. Las madres van a las escuelas a traer a los niños y muchas veces toman el autobús y usan otros recursos para no hacer la actividad física. El mismo sistema de vida dentro del hogar con los artefactos electrodomésticos nos han ido quitando una serie de movimientos que cotidianamente se utilizaban y que podían utilizar otras partes del cuerpo y que nos mantenían en constante movimiento, y eso favorecía mucho el movimiento articular. Y es importante eso que dice Antonieta, Maribel, porque ahora precisamente una de las limitaciones que tienen las personas adultas mayores es con todos los aparatos nuevos que necesitan palancas, que necesitan fuerza, que necesitan potencia, que están más abajo o más arriba de la persona adulta mayor, y precisamente esos aparatos nos han, por un lado, acomodado la vida, pero por otro lado nos han hecho más sedentarios, pero nos han puesto a ver cómo tenemos que ejercitar esas capacidades que tenemos para poder sobrevivir o poder hacerle frente a un entorno que no es tan, podríamos decir, tan amigable con la persona adulta mayor, ¿verdad? Una cosa muy importante, rescatando lo que decía Antonieta, es que a veces hablamos de las personas mayores y nos referimos a la etapa de vejez, ¿verdad? Pero el proceso de envejecimiento es un proceso activo a lo largo de todo el ciclo de vida. Entonces, ese cambio es tan necesario, esa visión, digamos, para ese cambio de cultura, ese despertarnos y hacernos autorresponsables, por decirlo así, de esa capacidad de movimiento, la debemos de promover desde los niños pequeñitos, ¿verdad? Desde los mismos bebés. Hay ejercicios de estimulación, pero y ir cambiando y adecuando de acuerdo a la edad y de acuerdo también muchas veces al tipo de funciones o roles que desempeñan las personas, ¿verdad? Por ejemplo, uno trabaja en una oficina y trabaja de todo el día, pero el hecho de estar sentado, moviéndose, hay ciertos ejercicios, digamos, de piernas, de brazos, de espalda incluso, que le ayudan a uno a disminuir la tensión, por ejemplo. Si uno trabaja al aire libre, bueno, ese tipo de actividades pensadas, por decirlo así, en relación con el beneficio que uno obtiene de moverse o de ejercitarse o de desarrollar actividad física, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo
que en nuestra cultura actualmente lo estamos perdiendo. Como decían Delia y Antonieta, uno de los problemas que vemos ahora, por ejemplo, muchas veces en los chicos, en la gente joven, es que solo mueven el dedo, ¿verdad? Para el video, para el play. Ajá, Yo les digo que dentro de unos, no sé, 1000 años, seguro este dedo y va a ser el más grande de todos. Solo estos dos van a tener. En cambio, nosotros cuando estábamos chiquillas, hace algunos añitos, ¿verdad? Brincábamos mecate, jugábamos rayuela, escondido, bicicleta, se subía uno a los árboles a bajar jocotes, naranjas, qué sé yo qué. Entonces, y las personas mayores también, ¿verdad? Caminaban montones, incluso en zonas rurales. Yo me atrevo a decir que se hace más actividad o más movimiento muchas veces que en las zonas metropolitanas o urbanas, porque uno se acostumbra más al carro, a tener todo como más cerca. Y entonces esa capacidad o esa experiencia de moverse se va disminuyendo, ¿verdad? Y asociado a esa serie de mitos y estereotipos de que estoy mayor o tengo tal edad o tengo tantos años, entonces yo ya no hago ejercicio, tengo tal enfermedad. Yo me acuerdo cuando como médico uno recomienda la actividad física cuando la persona tiene, bueno, en general, ¿verdad? En salud, porque salud, como decía moverse es salud, como dice doña Delia. Pero es cuando hay algún problema de salud, recomendando esto, y le dice, mire doctora, es que yo tengo tal edad y aparte de eso me duelen las rodillas. Pero tal vez me duelen las rodillas de estar sentado porque se me ponen rígidas. Claro. En cambio, si me muevo un poquito, y no es hacer ejercicios pesados, como decíamos al principio. Precisamente hay muchos mitos en torno a este tema y por eso es que estamos aquí para hablar de esto con las personas que nos acompañan. Pero ahorita tenemos que ir a una pausa, ya regresamos aquí en Una Mirada. Editorial Universidad Nacional, una ventana a la cultura. Visítenos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la segunda planta del Centro Comercial Plaza Heredia. Todas nuestras publicaciones se encuentran en las principales librerías del país. Editorial Universidad Nacional, una ventana a la cultura. Con el lema Construyamos la Universidad en el siglo XXI, la Universidad Nacional se prepara para la convocatoria al cuarto Congreso Universitario. El Congreso Universitario constituye una instancia de reflexión, orientación y definición universitarias, el cual es convocado ordinariamente cada 5 años por el Consejo Universitario y extraordinariamente por la Asamblea de Representantes o por el 10% de los miembros de la Asamblea Universitaria. El objetivo es elaborar una propuesta de reforma general de estatuto orgánico, consultando a la comunidad universitaria. Participa, estamos en Congreso. Visite Una Multimedia, el portal multimedia de la Universidad Nacional en Internet, donde encontrará videos, podcasts y las últimas noticias del quehacer universitario. www.una.ac.cr/multimedia. Navegue por el sitio e infórmese a través de Campus TV, el micronoticiero exclusivo para Internet que constantemente le brindará los últimos acontecimientos de la Universidad Nacional. En Una Multimedia también podrá ver las entrevistas realizadas para el programa televisivo Una Mirada. Además de disfrutar del programa radial Visión Crítica por medio de podcasts descargables de cada una de las ediciones. Visite www.una.ac.cr/multimedia. Una Multimedia, información para el desarrollo. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CENAC S.A., hoy con el tema Movimiento para la Vida. Hablábamos en el segmento anterior que nuestra sociedad ha ido perdiendo ese deseo de moverse, ese movimiento que nos caracterizó al inicio de nuestra conformación como nación y a lo largo de muchos años en el que tuvimos un sistema de vida muy distinto al que tenemos ahora.
¿Qué fue lo que provocó ese cambio? ¿En qué momento perdimos ese disfrute por el simple hecho de caminar a la pulpería, como decían ustedes? Que a uno chiquillo le encantaba que lo mandaran a la pulpería. Bueno, partiendo de que desde la formación del ser humano, desde nuestro inicio como seres humanos, el movimiento era parte de nuestra vida. Y se usó como medio para trasladarse y como medio de sobrevivencia de los animales y la adversidad del medio. Y este sistema de vida continuó, este movimiento, esta necesidad de movimiento, es una necesidad intrínseca al ser humano, pero los sistemas de vida han ido cambiando, en tanto la tecnología y los sistemas tecnológicos y de vida han ido también modificando estos sistemas de vida o estilos de vida físicamente activos. Hay un autor, se llama Huizinga, y hizo un libro que se llama El Homo Ludens, el hombre que juega. También él expresa en su libro que nosotros somos seres que traemos el juego dentro de nuestros genes, ¿verdad? Son parte de nuestra naturaleza y también hemos perdido esa capacidad. Como avanzamos en edad, pensamos que ya el juego, el movimiento, el disfrute, el goce por esta actividad ya no tiene valor. Y ahí es donde más se ve la tecnología, porque ¿quién ha desplazado el juego? El juego en la calle, el juego en la casa, la tecnología y también increíblemente la inseguridad que tenemos, porque antes podíamos jugar en la calle, podíamos ir a los parques, podíamos reunirnos, socializábamos, disfrutábamos, ahora no, porque ahora definitivamente nos da miedo salir o que nuestros niños salgan, ¿verdad? Y definitivamente entonces eso, aunado a la tecnología, ha hecho que entonces seamos personas más sedentarias, ¿verdad? Ya el niño no tiene ese encanto por el juego que teníamos nosotros, ¿verdad? Sí. Que siempre corríamos, andábamos todos remendados, todos rastrillados, todos llenos de curas o de espadadrapo, de lo que fuera, pero disfrutábamos. Y ahora la gente también, la misma sociedad tan convulsionada y tener que trabajar en varias cosas y tener que los niños estén con otras personas, cuidados por otras personas, yo creo que todo eso ha ido como reduciendo la capacidad de juego y de movimiento en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Yo pienso también que esa disminución de movimiento, de capacidad de movimiento, también está relacionado a un concepto erróneo de comodidad, como decían, claro. Con el uso de la tecnología. Ahora todo lo tenemos al alcance de la mano, entonces esa necesidad de desplazarnos, por ejemplo, como al inicio de la historia, como decía Antonieta, de buscar un lugar mejor, digamos, si los cambios de clima eran muy extremos, entonces había que buscar lugares más cálidos, tierras más adecuadas para sembrar, o sea, ese desplazamiento del hombre primitivo que fue desarrollándose conforme el ser humano fue evolucionando, ¿verdad? Lo hemos sustituido por un sentido de comodidad que más bien nos está perjudicando, ¿verdad? Lo estamos viendo actualmente. Y más bien, en lugar de aprovechar esa tecnología precisamente para favorecer ese movimiento, ¿verdad? Precisamente por esa necesidad de favorecer el movimiento es que el programa Movimiento para la Vida trabaja en diferentes iniciativas para impactar positivamente a la población costarricense en ese sentido. Así lo comentó a Una Mirada Luis Solari. La parte del término de movimiento humano surge cuando se analizan una serie de procesos sociales en los cuales se está observando que la gente poco a poco ha ido involucrándose en estilos de vida no saludables. Entonces ahora se está trabajando mucho lo que es el movimiento humano, enfocado en brindarle una serie de pautas, una serie de elementos, herramientas básicas a las personas para que cambien ese estilo de vida, para que cambien ese modo de vida que está incidiendo negativamente en su calidad de vida. Entonces, en este caso, la Universidad Nacional, dada la misión y la visión institucional que tiene, le da soporte a este tipo de proyectos y justamente por eso fue que se formuló. Bueno, eso es un programa, se llama Programa Movimiento para la Vida, programa MOVI. Este programa tiene 4 proyectos, ¿verdad? Uno es el de niños y jóvenes en riesgo, que se trabaja con Hogares CREA.
El otro es el de organizaciones estratégicas, que se trabaja con la gente de seguridad del aeropuerto Juan Santa María. Tenemos el proyecto de centros diurnos, son 9 centros diurnos aquí en la provincia de Heredia. Y tenemos el proyecto Modulación del Proceso de Envejecimiento, que es gente que vive en los alrededores aquí de la escuela y que puede venir partiendo, usando como uno de sus ejes primarios el movimiento humano, ¿verdad? A nivel físico se han observado muchos cambios, a nivel de movilidad, a nivel de funcionalidad, a nivel de relajación, ¿verdad? Han sido muchos los beneficios, pero usando eso como punto de partida se han logrado obtener también otros elementos a nivel psicosocial. Múltiples son los beneficios de moverse. ¿Por qué no recapitulamos un poco en ellos? ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales las personas deben decidir recuperar ese movimiento que usted, doña Delia, decía, nos es innato? ¿Cómo hacemos? ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Cuáles son esos beneficios que se obtienen al hacerlo? Yo creo que una de las cuestiones principales es precisamente salir de ese sedentarismo. Hablábamos de estilos de vida saludable, ¿verdad? Estilos de vida saludable implica moverse. Estilos de vida inadecuados tienen un riesgo o aumentan el riesgo de las personas para padecer enfermedades crónicas, como diabetes, como hipertensión, como complicaciones. Incluso el sedentarismo es un factor de riesgo importantísimo para enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿por qué tenemos que retomar esos estilos de vida saludable que va acompañado, aparte de la necesidad de movimiento, también una buena alimentación, ¿verdad? Y aptitudes y prácticas en relación con el autocuidarse, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante porque estamos envejeciendo, y no estoy hablando solo de las personas adultas mayores, sino en general estamos envejeciendo con estilos de vida no tan saludables, que eso nos puede tener consecuencias, acarrear consecuencias importantes para nuestra salud. Entonces, deberíamos de reflexionar y preguntarnos cómo estoy, o qué estoy haciendo, o cómo estoy invirtiendo para mi futura, para mi vejez, ¿verdad? Y para mi vida futura, ¿verdad? Una de las inversiones que da mucho beneficio y da mucho rédito es precisamente moverse, hacer actividad, desarrollar ejercicio, actividad física, o sea, moverse. Es importante también que tengamos presente que el ejercicio físico le permite a las personas mejorar su autoconcepto, reencontrarse con el cuerpo, que es algo muy importante, especialmente en las personas adultas mayores, ¿verdad? Porque hemos venido haciendo, conforme van pasando los años, como no quiero recordar mi cuerpo, porque cuando me voy a levantar suena como si las puertas estuvieran trabadas, porque cuando me voy a levantar duele, exactamente, duele algunas cosas. Entonces empiezo a recuperar. Y empiezo a observar muy rápidamente el alivio de dolores por medio del ejercicio. Es importante también que entonces yo mejoro esa seguridad y mejoro las relaciones con los demás. El pensamiento es más positivo. Soy más optimista, mejoro el sentido del humor, entonces tengo mayor sentido de la realidad y quiero tener más motivación, tengo más ilusión, lo que nosotros llamamos en el programa más encanto por la vida, que a veces lo vamos dejando ahí en el camino, ¿verdad? Y el encanto por la vida es muy importante en el proceso de envejecimiento, y cuando hablo de proceso, igual que la doctora, nos estamos refiriendo a cada día estamos envejeciendo un poquito más. Y entonces tenemos que trabajar mucho con esta parte y fundamentalmente yo creo mejorar las relaciones sociales, el aislamiento que puede darse en las personas adultas mayores, el continuar la socialización por medio de los encuentros, ¿verdad? Y creo que Antonieta nos puede mencionar muchísimos más desde el punto de vista físico. Pero tal vez lo podemos resumir en unas cuantas palabras, que es agregarle vida a los años. Porque no importa cuánto vayamos a vivir, lo importante es vivirlo de la mejor forma, sintiéndonos, teniendo bienestar. Y las personas a veces se preocupan mucho de cuánto vamos a vivir, pero realmente no están pensando en la calidad de su vida. Y a veces las personas viven por vivir y no tienen objetivos, metas, expectativas, no tienen tiempo para pensar cómo quieren vivir, ni tienen tiempo para vivir. No tienen proyecto de vida. No tienen proyecto de vida. Y el proyecto de vida cuesta a veces encontrarlo.
construirlo, así como se construye el proceso de envejecimiento. Y definitivamente el ejercicio inclusive nos hace sentirnos más bonitos, más llenos de energía, poder enfrentar el día a día, ¿verdad? Es muy importante también que cuando uno hace ejercicio libera unas sustancias en el cerebro que se llaman endorfinas, que como dice doña Adelia, tienen que ver con la sensación de bienestar, con la sensación incluso podríamos decir que de placer. Y hoy por hoy, por ejemplo, el ejercicio o la actividad física es una de las cuestiones que uno le recomienda a las personas que tienen depresión. Porque es casi que el remedio natural, por decirlo de alguna manera, y todo lo tenemos en la palma de la mano, por decirlo así. Entonces, eso es otro de los beneficios de hacer ejercicio o actividad física. Porque la mayoría de la gente relaciona el tema del movimiento, de la actividad física, solo con la cuestión física, y también usted dice, hay un impacto importante. La imagen corporal, como decíamos, el sentirnos bien, el sentirme a gusto conmigo mismo, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista físico, porque aumento mi capacidad de hacer cosas. O sea, si yo me estoy moviendo, tengo más agilidad, tengo más, incluso más capacidad, digamos, de estar despierto, disfrutando lo que tengo a mi alrededor, ¿verdad? De percibir las cosas, ¿verdad? Los sonidos, los colores. Que lo que no se entrena, se pierde, se atrofia. Todo lo que usted no mueva, incluso hasta el cerebro, se atrofia. Entonces, lo que se recomienda es estar activos física y mentalmente. El programa nació dando este tipo de, ¿qué le llamamos? Estimulación mental. Damos tanto la parte de ejercicio, actividad física, como la parte de estimulación mental. Los ubicamos a las personas mayores en el día, que se celebra, sobre actividades de la vida diaria, porque al no utilizar constantemente estar pensando en estas cosas, entonces se van desubicando en el tiempo y en el espacio. Precisamente sobre esos beneficios nos habló Mayela Avendaño. Ella es la coordinadora del programa que estimula el movimiento humano en los adultos y adultas mayores. Conozcamos los beneficios que el ejercicio tiene en esta población. Bueno, este es un proyecto dirigido a personas adultas mayores que asisten a los centros diurnos de la provincia de Heredia. Nosotros trabajamos a través del movimiento humano aspectos psicosociales, emocionales, psicológicos que puedan ayudar a las personas a tener un mayor disfrute de su vida y también poder tener un mejor desempeño en la vida cotidiana. Bueno, esta experiencia ha sido una experiencia muy enriquecedora. Yo diría que parte de los beneficios es ver el disfrute de las personas, es ver cómo ellos a través de las sesiones van apropiándose, van obteniendo nuevos conocimientos, van... En muchas ocasiones hemos iniciado con grupos muy pasivos y en el proceso el grupo va retomando, va tomando energía, va expresando emociones positivas en las sesiones y también hay una revisión de sus condiciones de vida, ¿verdad? De cómo mejorar, de cómo apropiarse de sus derechos, de cómo enfrentar la vida de mejor manera, de cómo ir afrontando los problemas de una manera que les afecte menos. Enfrentar la vida de mejor manera, definitivamente es una forma de resumir este tema del movimiento humano. Ahora, hablemos de la contraparte, porque si bien hablamos de los beneficios, también es bueno hablar de cuál es el impacto que tiene en una población que opta por una vida sedentaria, tanto desde el punto de vista físico como mental. Bueno, definitivamente el sedentarismo está considerado ya por la Organización Mundial de la Salud como un factor de riesgo a la salud, como un factor de riesgo cardiovascular y de muchas otras enfermedades crónicas no transmisibles que padece la población costarricense y la población mundial. Y de manera importante, el sedentarismo, la única manera o como se define es por inactividad. Las personas se mueven lo mínimo indispensable, ¿verdad? Porque todos pasamos haciendo actividad física, aunque no querramos. Cuando yo levanto esta taza, pues hago un movimiento y es una actividad física, ¿verdad? Aunque no es suficiente para considerarse ejercicio para que pueda hacer, digamos que, beneficios importantes en mí. Entonces, el no pasar de ese tipo de actividad nos lleva a nosotros a enfermarnos. Y yo creo que la doctora
estaría muy feliz de hablar más acerca de los daños y de los riesgos que genera el sedentarismo. Sí, nos lo comentábamos, como usted decía al principio, de que es un factor de riesgo importantísimo para la enfermedad cardiovascular. En este momento, por ejemplo, un 50% de la población adulta mayor costarricense se reporta que es hipertensa. Y eso es una enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Y es un importante factor que puede complicarse, o una enfermedad que puede ir complicándose a lo largo del tiempo, ¿verdad? Tenemos un 20% aproximadamente de personas mayores que dicen ser diabéticos. Entonces imagínense que ese sedentarismo complica esas enfermedades. Y entonces, como decía Antonieta hace un ratito, ¿qué calidad de vida queremos tener, verdad? Con el sedentarismo están aumentando los índices de obesidad, y no solo en personas mayores, sino en personas niños y en personas, o sea, no es solo que por no moverse o por no hacer ejercicios, o sea, eso sumado a otros factores, ¿verdad? A una alimentación inadecuada, etcétera, pero es importantísimo porque es un factor que es modificable. Nosotros hablamos de factores de riesgo, digamos, que no son modificables, por ejemplo, como puede ser la herencia, cuestión genética, etc. Pero hay una serie de factores que la población puede completamente cambiar con un cambio de costumbres o de actitudes o de prácticas que van a redundarle mucho beneficio. El sedentarismo, o sea, el pasar de ser sedentario a ser una persona activa, implica un cambio de 360 grados en la condición de salud, en el cómo estoy y en el cómo me siento, y en el cómo me percibo, y en el cómo percibo, ¿verdad? Que me siento, ¿verdad? Sí. O sea, el cómo estoy. Entonces, el sedentarismo definitivamente no es una opción. No es una necesidad. Es una mala decisión. Usted quería comentar algo referente a lo del impacto que tienen nuestros niños y niñas, que realmente es preocupante. Lamentablemente las estadísticas van en aumento en cuanto a el índice de obesidad en los niños, ¿verdad? Desde edades muy tempranas, y también se han registrado problemas, ya patologías como hipertensión y otro tipo de patologías en edades muy tempranas. Sí, algo que realmente a uno le preocupa porque ya hay un impacto importante en nuestro sistema de salud, y será un mayor número de personas el que se va a incorporar a estos servicios, van a llenar más estos servicios, y continuamos con los números que tenemos actualmente. Así es. Tal vez para no quedar la parte negativa, porque se dice que no tienen tiempo en las encuestitas que hicieron. 30 minutos distribuidos, 10 y 10 es suficiente o recomendado para salud. Entonces, si la persona no tiene tiempo para sacar 30 minutos diarios en forma continua, lo puede hacer segmentado, 10 en la mañana, 10 a mediodía y 10 en la tarde. Y con eso favorece increíblemente su salud física. Bueno, ahora vamos a ir a una pausa, pero vamos a volver precisamente con un poco de esas ideas de cómo empezar a moverse. Quédese aquí en Una Mirada para que se mueva más. Ya regresamos. Con el lema Construyamos la Universidad en el siglo XXI, la Universidad Nacional se prepara para la convocatoria al cuarto Congreso Universitario. El Congreso Universitario constituye una instancia de reflexión, orientación y definición universitarias, el cual es convocado ordinariamente cada 5 años por el Consejo Universitario y extraordinariamente por la Asamblea de Representantes o por el 10% de los miembros de la Asamblea Universitaria. El objetivo es elaborar una propuesta de reforma general de estatuto orgánico, consultando a la comunidad universitaria. Participa, estamos en Congreso. Visite Una Multimedia, el portal multimedia de la Universidad Nacional en Internet, donde encontrará videos, podcasts y las últimas noticias del quehacer universitario. www.una.ac.cr/multimedia. Navegue por el sitio e infórmese a través de Campus TV, el micronoticiero exclusivo para Internet que constantemente le brindará los últimos acontecimientos de la Universidad Nacional.
En Una Multimedia también podrá ver las entrevistas realizadas para el programa televisivo Una Mirada, además de disfrutar del programa radial Visión Crítica por medio de podcasts descargables de cada una de las ediciones. Visite www.una.ac.cr/multimedia. Una Multimedia, información para el desarrollo. Editorial Universidad Nacional, una ventana a la cultura. Visítenos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la segunda planta del Centro Comercial Plaza Heredia. Todas nuestras publicaciones se encuentran en las principales librerías del país. Editorial Universidad Nacional, una ventana a la cultura. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de movimiento para la vida. Estábamos hablando en el segmento anterior de que es muy importante moverse. Ahora, ¿cómo hace una persona sedentaria para empezar a moverse? Bueno, no se trata de salir corriendo, ¿verdad? Que a veces creemos que es eso, vamos a recuperar todo el tiempo perdido, no. Lo primero y lo más importante es conocer muy bien cuál es su estado de salud y hay que acudir a un médico, a un especialista para que nos diga qué tenemos o qué no tenemos y qué contraindicaciones, o sea, qué cosas tenemos que tener cuidado a la hora de hacer el ejercicio. Y entonces, en ese sentido, y cuando tengamos esa valoración, ok, llegamos a donde una persona que conozca, porque vamos a ir comenzando poco a poco, ¿verdad? Si vamos a definir, tiene mucho que ver lo que a mí me guste. ¿Qué me gusta hacer a mí? ¿Nadar? No, nadar no es una cosa que yo haría. ¿Me gusta caminar o me gusta montarme en una bicicleta? Defino qué me gustaría hacer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo puedo, una vez que defino mi interés y que defino que mi condición física sí me permite hacer ejercicio y hasta cuánto de ejercicio puedo hacer, entonces empiezo poco a poco, ojalá en compañía de otras personas, si se trata de personas adultas mayores, y cuidando muchas cosas dependiendo del tipo de enfermedad que tenga, ¿verdad? Pero puedo hacer muchísimos tipos de actividad, como yo decía al principio, desde nuestra casa. Si nos gusta bailar, bailemos todos los días. Defina qué ritmo le gusta. A mí me gusta bailar merengue. Puede ser que a usted le guste bailar salsa. Bueno, entonces baile salsa, yo bailaré merengue, ¿verdad? Y así podemos hacer muchas cosas más. Yo, agregándole a lo que decía doña Delia, yo creo que es muy importante tomar la decisión e interiorizarla en el sentido de todos los beneficios que le va a reportar el desarrollar actividades planificadas. Porque a veces decimos, bueno, voy a hacer algo, voy a bailar, bueno, pero ¿cuántas veces a la semana, verdad? ¿Cuánto rato voy a dedicar? Y es muy importante lo que decía doña Delia de la valoración médica, sobre todo cuando uno tiene algún problema ya crónico de salud o dependiendo de la edad que tenga, ¿verdad? Aclaro que la edad no es contraindicación y quisiera volverlo a recalcar que la edad no es contraindicación para hacer actividad física o incluso ejercicio, ¿verdad? Pero debe ser adecuadamente dosificado, por decirlo así. Exactamente. Y la otra cuestión, perdón, es que a veces cuando nos entusiasmamos, entonces hoy voy a caminar y luego voy al gimnasio y luego voy a todo y me agoto, entonces yo digo, entonces ya me agoté, ya no voy a ser mejor, no es poco a poco, de manera gradual, para que el cuerpo vaya asimilando los cambios y vaya también entrenándose, por decirlo así, y educándose en cuánta actividad física soy capaz de desarrollar, ¿verdad? La idea no es que duela, ni es que me sienta mal, la idea es que lo disfrute y me genere beneficio, me genere placer. Fisiológicamente el cuerpo va a sufrir un proceso que se llama adaptación. Y ese proceso de adaptación me va a ir dando las pautas para que yo vaya avanzando en la intensidad y en la frecuencia del ejercicio. Y por eso es tan importante que, además de que se hagan el chequeo médico, ¿verdad? Se pongan en manos de un especialista en el movimiento humano, en las ciencias del movimiento humano, porque esta persona tiene
la formación y la capacidad para prescribir el ejercicio considerando una serie de factores. Si tiene algún padecimiento de fondo, si la persona consume algún tipo de medicamentos, no es lo mismo una persona que está beta bloqueada, que usa medicamentos para la presión alta, la hipertensión, que uno que no lo usa. Entonces esta persona, este profesional en movimiento humano, le va a indicar a qué hora va a realizar el ejercicio, si es antes, durante o después, ¿verdad?, de la medicación, y además le va a decir cuál es la intensidad de ese ejercicio. Pero además de tener programas ya establecidos, ¿verdad?, sistemáticos, programas que le van a hacer, también tiene que tomar la decisión de hacer actividad física en su vida diaria. Como les decía al principio, usar las escaleras, caminar a la pulpería, bueno, ahora es el supermercado, al trabajo, al trabajo, ir de tiendas, acompañar al perrito, sacar a pasear el perro, el gato y cualquier otro animalito que tenga, y eso hace que la actividad se vaya haciendo cada vez más natural y más cotidiana, y al sentirse cada día mejor, ¿verdad?, va a desear estar en constante involucrar movimiento. a los otros miembros de la familia, principalmente Eso a los es más muy jóvenes. importante si es adulto mayor, porque si tiene algún tipo de limitación, va a requerir compañía para evitar alguna caída y fracturas, ¿verdad? No, y sobre todo también que le vaya tomando el gusto al ejercicio, que le vaya tomando el gusto al movimiento, que lo vaya sintiendo en diferentes partes de su cuerpo, y entonces va experimentando esos beneficios de que hablamos antes, de que ya puedes mover esto, de que ya no te duele el hombro, de que ya no traqueo cuando me levanto, de que ya no sueno cuando me siento. Entonces todas esas cosas me van a hacer a mí verme y sentirme mejor, ¿verdad? En el caso de las personas mayores también es importante que no se comparen con otras personas mayores o incluso con personas más jóvenes, ¿verdad? Porque cuando envejecemos, bueno, todos somos diferentes, pero somos todavía mucho más diferentes entre uno y otro cuando envejecemos, ¿verdad? Y muchas veces mi vecina tiene 10 años de caminar y yo quiero empezar a caminar y quiero empezar a caminar exactamente igual, la misma distancia como ella camina. Y resulta que como no puedo, no estoy acostumbrada, entonces ya me frustro y digo, yo no puedo hacer eso. Sí. Y entonces no me puedo comparar con ella, tengo que, la comparación es conmigo misma. Bueno, hoy caminé 500 metros, mañana camino, qué sé yo, 1 kilómetro, y ahí voy poco a poco aumentando el tipo y la cantidad de ejercicio, como decía Antonieta, de acuerdo a mi capacidad. Hay que buscar el acompañamiento adecuado. Hay múltiples opciones comunitarias en centros de salud, en universidades, donde la gente puede buscar qué hacer, o incluso con sus amistades, la familia. Un ejemplo de gente que se ha organizado para moverse es Hogares Crea. Natalia Rodríguez nos cuenta cómo ellos desarrollaron un programa que impulsa el movimiento humano con el objetivo de bajar la ansiedad, mejorar las relaciones sociales y favorecer la recuperación de los niños y jóvenes internos. El programa Jóvenes y Niños en Riesgo es un programa que está dirigido a jóvenes y niños que están en rehabilitación en el Centro de Hogares CREA. En la actualidad estamos trabajando en el Centro de Hogares CREA de Heredia, en Santa Lucía. Lo que se trata es trabajar con ellos todas las áreas de calidad de vida desde una manera integral, utilizando siempre el movimiento humano. Se trata de trabajar la parte psicológica, la parte físico-funcional, la dimensión social, también la laboral y la parte espiritual. Por ser una población tan joven, ¿verdad? Y está en un proceso de deterioro ya por lo que tienen drogadicción, ya muchas enfermedades, patologías. Entonces consideramos que la parte física, hacerlo todo por medio muy lúdico, nos va a permitir llegar más
a los adolescentes y a los niños. Permite que liberen estrés. La parte social también, son niños y jóvenes que no saben cómo tener relaciones interpersonales saludables, y por medio de todas las actividades que nosotros realizamos se trabaja mucho el trabajo en equipo. Entonces permite mucho que la parte social, el poder mantener relaciones estables, ha favorecido mucho. También la parte en la rehabilitación, en el proceso de rehabilitación, las psicólogas del centro nos han dicho y nos han, y han evidenciado que se han dado muchos avances en los jóvenes que han estado en el programa con nosotros. Esta es la experiencia de Natalia Rivera en Hogares CREA. Ahora, ¿qué otras experiencias conocen ustedes desde el trabajo que ustedes realizan, de las formas en que la gente se puede organizar para moverse, para hacer algo tanto por su cuerpo como por su mente? Bueno, definitivamente de muchas maneras. Nosotros en el programa tuvimos la experiencia muy diferente de trabajar con policías en formación. O sea, en formación es porque es gente que llega para formarse como policía. Primero comenzamos con la Escuela Nacional de Policía y luego pasamos al Servicio de Vigilancia Aérea. Y realmente ha sido increíble cómo adultos muy jóvenes, porque estamos hablando gente que puede ser menor de 18 años y hasta los 50 y resto de años, ni siquiera tenían pensado en que el proceso de envejecimiento se puede construir o se puede trabajar por medio del movimiento humano en diferentes formas, ¿verdad? Entonces es bien interesante cómo hemos tenido esta gran experiencia y esta gente ha logrado trabajar y empezar a enfrentarse consigo mismo en que los hábitos de salud, los hábitos del estilo de vida que tenga son importantes, en que nosotros podemos estar desarrollando la vida sin el sedentarismo, apartándonos del sedentarismo. O sea, hay muchísimas formas en que hemos logrado trabajar y esta gente en su programa académico además logró incorporar todo esto y empezar a hablar, porque a veces no hablamos, Maribel, del proceso de envejecimiento. Estamos hablando de muchas cosas en la vida, pero no de que estamos envejeciendo. Creemos que vamos a envejecer cuando tengamos 70 años o 80 años y entonces se nos pasó toda la vida sin preocuparnos de esto, sabiendo que nuestro cuerpo está bien trabado, como digo yo, sabiendo que nuestra mente también se queda trabada, como decía Antonieta. O sea, hay muchísimas cosas. Hemos tenido esta gran experiencia con gente joven en una ocupación que es muy riesgosa y muy llena de estrés y expuesta a inclemencias, clima, a horas de alimentación no las más adecuadas, o sea, muchísimas cosas y ha sido bien interesante, pero existen muchísimas otras formas para organizarse y hacer actividad física. Sí, en la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y en el programa hemos tenido experiencias muy ricas, muy valiosas. Le contábamos a la doctora antes de iniciar el programa que tuvimos un grupo de personas mayores desde 50 hasta 99 años trabajando movimiento creativo en la clínica de hipertensos del Blanco Cervantes, hace muchos años ya, por cierto, y fue muy valioso las evaluaciones que hicimos y la investigación que pudimos desarrollar allá 3 veces a la semana durante 1 hora, un año completo. Trabajamos con estas personas hipertensos y logramos que disminuyeran significativamente, estadísticamente significativo. Tuvimos deducciones de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica. Inclusive a algunos se les disminuyó la medicación porque estaban manejando presiones arteriales muy buenas con respecto a las iniciales, que eran muy elevadas. Tanto es así que tenían que estar en una clínica de hipertensos. Nosotros, desde las áreas de salud, se ha trabajado una estrategia de formación de grupos de personas mayores. Entonces la idea es desarrollar no solo actividad física como ejercicio, sino también lo que es toda actividad recreativa en relación con el movimiento como lúdico, o sea, como de juego, ¿verdad? Y realmente es interesante porque la gente es muy constante.
O sea, realmente sienten beneficio, entonces es muy constante en la asistencia a esos grupos, ¿verdad? Tenemos experiencias también en relación con personas que asisten, por ejemplo, a los cursos de baile popular, que se dan como parte de las prestaciones sociales de la caja, ¿verdad? A esos grupos precisamente de adultos mayores. Hay gente mayor que también va a clases de natación, etcétera, pero yo pienso que otra de las cuestiones que hemos hecho es alianzas estratégicas también, por ejemplo con la Asociación Gerontológica Costarricense, que desarrolla actividades precisamente más estructuradas de actividad física y ejercicio en diferentes comunidades del país, ¿verdad? Hay una gama de opciones en este momento. Definitivamente hay muchas opciones para... Lo importante es que la gente tome la decisión de moverse, y yo les agradezco muchísimo a ustedes que estuvieran aquí compartiendo sus experiencias y sus consejos para que la gente tome esa decisión de moverse, de salir del sedentarismo que no nos ayuda en nada, y ojalá compartir ese movimiento, esas ganas de vivir, no solo con las personas que nos rodean, sino con la gente que trabajamos, con nuestros vecinos, con nuestras familias. Movámonos para no solo construir una Costa Rica mejor, sino también ser nosotros cada vez mejores personas. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros. Esperamos que se pongan a moverse y que sigan aquí en Una Mirada. Hasta pronto.